Todos, en nombre del Centro de Estudios Bejaranos, muchas gracias por venir y bueno, vamos a disfrutar del lugar y de la interesantísima charla de estos dos escritores tan conocidos, Luis García Jambrina, que ha escrito el primer caso de Unamuno, o sea que vendrán después más, se supone. Eso me temo. Y le va a dar la réplica Luis Rosso, también conocido escritor, muy interesante los dos, así que yo creo que ya no voy a decir yo nada más, que habláis vosotros, ¿no? Vale. Os habéis venido. Muchas gracias. No sé si necesitáis... No, ya tenemos equipación. ¿Qué? Que lo uses, dice aquí. ¿Lo usamos? Este está el vídeo. Ah, este está el vídeo, vale. Ah, ok. Bueno, con eso sí que se escucha, ¿no? ¿Bien? Sí, muy bien. Vale. Bueno, pues empezamos la tarde. Lo primero, dar las gracias a Luis García Jambrina por acompañarnos esta tarde aquí en Béjar. Dar las gracias a Centro de Estudios Bejaranos, al Ayuntamiento, por cedernos aquí el espacio. Que bueno, ya veis que estáis ahí todos de lujo, sobre todo los de este lado, más que estáis ahí bien a gusto, pero bueno. Los del Betis. Los del Betis, sí. Bueno, ya que el sitio es estupendo para hacer presentaciones. Decía, quizá la fecha a lo mejor no ha sido así un poco porque este hombre, ahora contaremos, pero bueno, está Luis García Jambrina con este libro, está teniendo mucho éxito y Carmen y yo sabemos que ha sido complicado encontrar una fecha disponible para que nos acompañara. Pero bueno, pues decía que como estamos ya en Béjar, justo empezando las festividades ahora del Corpus, igual la fecha anda un poco así, pero bueno, la tarde está estupenda, así que vamos, yo creo que es un marco estupendo para estar aquí hablando de libros un rato y de Unamuno y de Béjar y de lo que haya que hablar, a pesar del viento. Bueno, dame un segundito porque no sé si se escucha bien o toma mucho, ¿no? Está bien. Bueno, decía que muchos ya conocéis a Luis García Jambrina. Él ha estado varias veces aquí, en Béjar. No sé si es la primera vez que venías al bosque, ¿lo conocías? Lo conocía, sí, de una visita anterior, una visita guiada. Bueno, pero todos sabéis ya que Luis, además de presentar libros aquí en Béjar, además sabéis que algunos de sus libros pues tienen... Voy a decir un guiño, pero bueno, yo creo que más que un guiño a Béjar, que no son guiños, que es Béjar, ¿vale? En concreto, bueno, iba a decir antes de nada la relación que hay entre Luis y yo, que digo, yo aquí vengo ya como muy de andar por casa, porque bueno, le he presentado ya un par de veces en Béjar. Luis ha sido mi profesor en la Universidad de Salamanca, ¿vale? Cuando yo estudiaba allí tanto en la carrera como luego en el máster, y luego ya pues con los años pues ya hemos ido afianzando la amistad personal y literaria. Entonces bueno, que ya tenemos mucha confianza. Esa es la relación que tenemos, por eso que igual si nos veis aquí como un poco ya como de cachondeo, pues porque ya somos muy amigos y llevamos mucho tiempo en esto, el tema literario. Y decía que Luis ha pasado ya por Béjar un par de veces, sobre todo con sus manuscritos, ¿vale? Que es un poco su saga más conocida hasta ahora, que ha iniciado, luego ahora vamos a hablar de ella. Sabéis todos, la saga, la primera, El manuscrito de piedra, se publicó en el 2008, además en esta misma editorial, en Alfaguara, luego cambió de editorial, y sobre todo son ya 6 libros que tengo aquí apuntado, que ya me los tengo que buscar, que son un montón, y sobre todo, yo más o menos lo que me puedo yo acordar, yo sé que El manuscrito de fuego, obviamente comienza aquí en Béjar, lo sabéis, ¿vale? Con el asesinato de Francés de Zúñiga, ¿no? El famoso bufón de Carlos V, y la última novela de Luis García Jambrina antes de esta, bueno, la penúltima, porque vas también acumulando muchas, ocurre un poquito en Béjar, que es el manuscrito de Niebla, que la presenté yo con él en el casino hace un año y medio, que también hay una escena, un par de escenas que suceden en Béjar cuando viene Nebrija, que es el coprotagonista de la novela, pasa aquí por Béjar. Decía eso, que Luis García Jambrina es un autor que tiene mucha relación con Béjar, en todos los sentidos, además, pues bueno, es que profesor de universidad aquí en Salamanca, está aquí al lado, y la obra que venimos a presentar hoy es el primer caso de Unamuno. Como decía Pepa, pues si es el primero, pues vendrán más, suponemos, o sea que ya luego le preguntaremos a ver si nos cuenta un poco por dónde va a llevar a Unamuno. Y decía que el tema de Unamuno en Luis García Jambrina es un tema que casi viene un poco, cae por su propio peso, ¿no? Porque bueno, él ha dirigido, se llama exactamente La Cátedra, ¿cómo es? La Cátedra de Unamuno. Son los cuadernos de la cátedra. Los cuadernos de la Cátedra de Miguel de Unamuno, ¿no? De la Casa Museo de
de Unamuno allí en Salamanca, y además publicó hace un par de años, o 3, La doble muerte de Unamuno, que muchos conoceréis porque fue el libro... sí, digo que es el gato que anda por ahí. Uy, no, se ha ido. ¿Qué ha pasado? ¿Puede esto? Sí, estoy ahí. ¿Sí? No, es ahí, es ahí. ¿Es de aquí? No, Sí, no, es ahí, es ahí. ha hecho un chispazo. Por eso os ha ido aquí la batería. Pues no tengo ni idea. Os ha ido por aquí. No se tiene que encender aquí algo. Sí. Entonces aquí. Es viniendo de aquí. Sí, entonces no tiene batería aquí. No, mira. Ahora. Y lo vuelve a... Ahora. ¿Hola? Vale, ahora. Se habría movido un poco la pila, si se gasta, pues bueno. Decía que el tema de Luis García Jambrina con Unamuno es un tema que viene de lejos, porque ya publicó La doble muerte de Unamuno junto a Manuel Menchón, La doble muerte de Unamuno, que es un libro que pone como una ampliación o una conversión en libro del documental sobre la muerte de Unamuno titulado Palabras para un fin del mundo, ¿de acuerdo? Quiero decir que estaban como un poco todos los miembros, Salamanca, Unamuno, etcétera, es decir, que estaba como todo, es decir, además el hecho de que Luis García Jambrina, su anterior saga, la de los manuscritos, ya usaba el recurso de poner a un personaje real, en aquel caso a Fernando Rojas, como protagonista de una serie de novelas policíacas o de misterio. Que estaban como todos los miembros para que Unamuno protagonizara pues una novela negra, luego discutimos si es novela negra, histórica, bueno, eso ya, todos estos temas. Pero digamos, una vez visto en perspectiva, yo digo, bueno, pues era lógico casi que decir, lo que decía antes, que caía por su propio peso que Unamuno fuera el protagonista de una novela de misterio. De hecho, es que conociendo un poco al personaje, es que era casi obligado, alguien lo tenía que hacer, y yo creo que Luis pues reunía todos los requisitos para ello, y además pues creo que con bastante éxito tanto literario como luego pues bueno, éxito comercial y demás. No sé, Luis, si quieres decir algo para empezar del libro, si no yo te voy haciendo preguntas, hago un pequeño resumen. Sí, como quieras. Aprovecho para daros las gracias por estar aquí. Es un lujo presentar una novela en este lugar, en este bosque, en este jardín, en esta villa renacentista, y bueno, es un lujo teneros como asistentes. Espero que esta conversación que vamos a tener Luis y yo pues se haga extensiva a todos y a todas en un momento u otro de la velada, ¿no? Y bueno, gracias por supuesto al Centro de Estudios Bejaranos, que siempre, desde hace ya mucho tiempo, han querido que venga a presentar mis novelas aquí a Béjar, para cumplir con esa vinculación que hay desde el primer momento, desde la primera novela. La conexión con Béjar en años anteriores, los primeros años como novelista, fue a través de José Antonio Sánchez Paso, que era muy amigo, hablo en pasado porque hace unos años que no nos juntamos, como decíamos de niños, que no sé qué ha pasado, pero en aquella época él era mi lector de cabecera, era el que leía por primera vez mis borradores y manuscritos, y lo hacía además, él me dijo que te hago esto, que es un trabajo verdaderamente profesional, a cambio de que en todas tus novelas hagas un guiño a Béjar, ¿no? Y en todas hay un guiño a Béjar, incluida la primera. En algunas hay más que un guiño, porque bueno, pues esa relación se fue incrementando. Él me traía con mucha frecuencia aquí a Béjar para que acabara escribiendo alguna de ellas que se situara aquí. En parte vine a visitar la villa de renacentista gracias a él, que me consiguió esa visita guiada, aprovechando un año que vine a ver el Festival de Blues. Y bueno, o sea que sí, que la conexión bejarana es importante, y espero que siga en aumento, ¿no? Le voy a pedir al alcalde a ver si me pone un estudio ahí
en ese edificio, para yo venir de vez en cuando o pasarme aquí un par de meses escribiendo. Prometo que escribiría y mucho, porque el lugar pues tiene mucha belleza, tiene mucha magia, tiene mucha historia, ¿no? Y bueno, me gustaría incluirlo en alguna novela. Ya aludo un poco a él, al lugar, cuando no existía la villa todavía, en alguna novela. Y bueno, pues eso, gracias Luis de nuevo por presentarme. Luis y yo ya nos hemos presentado mutuamente varias novelas y hemos tenido alguna charla sobre novela negra, etcétera, en Salamanca. Y bueno, él, no sé si lo has recordado, pero eso, Luis tuvo la desgracia o la suerte, no lo sé, de asistir a varias de mis asignaturas cuando estudiaba filología hispánica y bueno, y con el tiempo pues volvimos a cruzarnos. Él ya convertido en un excelente escritor, fundamentalmente de novela negra, entendido en un sentido amplio, y bueno, y luego es el comisario y el impulsor del Festival Gata Negra, que se está convirtiendo ya en uno de los grandes referentes de la novela negra en España, a pesar de que hay muchos festivales, pero este es muy peculiar y bueno, yo creo que ya está consolidado y creo que va a durar mucho tiempo, y se sorprende todo el mundo cuando va allí pues de la gran participación que hay, sobre todo de la gente que vive en Moraleja, en esos pueblos, o que está en ese momento pues pasando las vacaciones o de visita turística. El caso es que siempre hay mucha asistencia y los autores firmamos muchos libros, sorprendentemente. Bueno, pues paso ya un poquito a la novela. Nada, diré alguna cosa y bueno, que sea un diálogo, que me vayas preguntando, comentando lo que te dé la gana, en fin, a propósito de este libro, con el que efectivamente inicio una serie. Aquí no hay lugar a dudas, porque el título es El primer caso de Unamuno, de modo que ya creamos esa expectativa para el futuro, y habrá casos. Yo ahora tengo previstos 4. Hay que reservar el sitio ya para... Además, por cierto, que incluyan la presentación, entre comillas, un poquito, en los actos de las fiestas del Corpus, que son las grandes fiestas de Béjar, me parece maravilloso. Ya solo me queda, aparte de que me pongan un piso ahí, ya solo me queda hacer de hombre musgo. Para ser bejarano completo. Pues efectivamente va a ser una serie. Claro, dar cuenta de Unamuno, ya no de la vida, sino del personaje, de la figura de Unamuno y del periodo en el que transcurre su vida. Una parte de ella pues da para muchas novelas, ¿no? Entonces quiero hacer, pues eso, por lo menos 5 que abarquen el primer tercio del siglo XX, que es la segunda mitad de su vida, porque curiosamente él vive 36 años en el siglo XIX y 36 en el siglo XX, ¿no? Total 72 años. Entonces, bueno, pues habrá 4 novelas más, un poco una por década, donde veremos a Unamuno pues en diferentes momentos, circunstancias de su vida, y en todos ellos pues resolviendo algún crimen, algún delito de sangre, ¿no? Siempre con un punto de partida real, como ocurre en este caso. Ahora hablaremos de ello. Y bueno, y siempre pues intentando mostrar un poco cómo era la España de ese momento, los conflictos, problemas sociales que había, y también la vida de Unamuno, que es una vida, como sabéis, pues muy compleja, ¿no? Ya él mismo se está compuesto por una multiplicidad de yoes, de caras, de facetas. Además, una persona inclasificable. A él no le gustaba definirse ni que lo definieran, no se casaba con nadie, palabras textuales suyas, no estaba ni con unos ni con otros, es una persona independiente. De ahí que para mí pues sea
un referente vital desde que yo era adolescente y empecé a leer sus primeros libros hasta hoy. Bueno, cada vez más, ¿no? Es un referente literario porque los escritores tenemos mucho que aprender de él, sobre todo los novelistas. Él fue el gran transformador de la novela española en el siglo XX y también un referente moral o ético y un referente político, un referente social, un referente vital en definitiva. Y bueno, y ese es uno de los motivos por los que he escrito estas novelas. Esta es mi novela número 12, lo cual quiere decir no solo que he escrito demasiado en estos 15, 16 años desde que publiqué la primera, sino también quiero decir pues que yo necesitaba por lo menos 10, 11 novelas antes de atreverme a escribir esta, a hacerle frente al personaje de Unamuno. Necesitaba sentirme cómodo en la novela, en este tipo de novela que hago yo, en este territorio donde se mezcla lo histórico y lo negro y lo detectivesco, siempre con un trasfondo literario. En la mayor parte de mis novelas los protagonistas son escritores, grandes escritores de la literatura española, o algunos menores, como el propio Francesillo de Zúñiga, que también era escritor, además de Buffon. Entonces, bueno, ya me encuentro cómodo en ese territorio y me he atrevido a enfrentarme a este gran personaje, ¿no? Es un reto muy importante. Yo, bueno, pues al principio le di vueltas, ¿no? Lo que suponía convertir a Unamuno primero en personaje de una serie de novelas y además en un detective, ¿no? Algo que yo sé que puede chocar, que choca de hecho a los lectores y lectoras, a veces te lo dicen, pero según prácticamente todos y todas, incluidos algunos miembros de la familia de Unamuno, nietos, bisnietos, etcétera, pues eso enseguida se diluye y sienten que es natural que Unamuno haga no digo que sea, pero que haga de detective en esta novela, porque Unamuno se pasó la vida buscando la verdad y arriesgando la vida para ellos, la vida, la carrera. Sabemos que tuvo muchas demandas, muchas querellas, en algunas salió condenado, al final lo indultaban, sufrió destierro en Fuerteventura, se cumplen 100 años, ahora en el 24, y por último, según Manuel Menchón y yo, en ese libro que antes citaba Luis, parece evidente que al final fue asesinado por gritar la verdad, por enfrentarse a Millán Astray, entre otras cosas, en el famoso incidente del Paraninfo. De modo que una persona, eso, que se pasa la vida buscando la verdad, que no tiene ningún problema para lanzarse a la aventura, como Don Quijote, a desfacer entuertos, a defender a las víctimas, a los desfavorecidos, etcétera, y lo hace además con valentía. Unamuno era un hombre de acción. Siempre tenemos esa idea del intelectual que está en su despacho, etcétera, pero Unamuno, incluso en su época de rector, que es la que retrato yo en la novela, es una persona que estaba en la calle, que estaba con la gente que tenía problemas, que se pateaba los pueblos de la provincia de Salamanca y que se enfrentaba con todos aquellos con los que él tenía que enfrentarse. Sabemos que además era una persona que, según se cuenta en la novela, y es una cita real, él se sentía más cómodo en los pueblos que en la ciudad, aunque había nacido en Bilbao y vivía en Salamanca, ¿no? Él se consideraba un hombre rural, un hombre del pueblo, un hombre al que le gustaba eso, caminar y caminar durante kilómetros y kilómetros. Se había pateado todo el País Vasco y desde que ya se vino a Salamanca pues era visitante asiduo de la Sierra de Gredos y bueno, y de todas las sierras y de todos los pueblos de la provincia de Salamanca. Estuvo en Sierra de Francia, estuvo por aquí, en fin, que bueno, me parece que es un personaje ideal, aunque al principio pueda chocar un poquito, ¿no? Bueno, como decía Luis, choca un poquito, pero choca muy poco, porque al final yo creo que los que conocíamos ya un poquito el personaje, pues nos choca el hecho, a lo mejor, pues eso, de poner a Unamuno resolviendo crímenes, pero luego conociendo un poquito el personaje y dices, jo, si es que lo que decía antes,
caía de cajón, ¿no? Que Unamuno pudiera resolver crímenes, además de la forma en que lo hace. Vamos a hablar un poquito, bueno, voy a presentar un poco la novela como tal, que vamos aquí hemos empezado como hablando de Unamuno y todavía no hemos hablado de qué va la novela, ¿no? La novela se sitúa en 1905, ¿de acuerdo? Lo cual ya es, decía antes Luis, que tiene ya preparadas, ¿no?, otras 3 o 4, ¿no? Eran 4 más, 4 más, ¿no? Que es paradigmático el hecho de que sea 1905, porque es un año en el que Unamuno todavía no es Unamuno, entre comillas. Ha publicado ya Amor y Pedagogía, ¿vale? Seguramente es su libro más famoso en esta época. Había publicado ya también... tengo por aquí el de La Guerra, el de Paz en la Guerra, ¿no? La novela histórica sobre el asedio en Bilbao. Pero, digamos, aparte de ese par de libros, su mayor logro vital o cultural era que era rector ya de la Universidad de Salamanca, siendo bastante joven, con 40 y tantos años. Pero decía, en esta novela, en 1905, donde se sitúa la novela, Unamuno todavía no es el gran Unamuno. Ya sí que es el gran Unamuno en el sentido, es rector de la Universidad de Salamanca, obviamente eso ya tiene un peso muy, pero que muy importante, pero no había publicado ninguno de los grandes libros por los que hoy lo conocemos, ¿no? Decía, cualquiera de los libros que conocéis de Unamuno, los más conocidos, Abel Martín, La tía Tula, Niebla, etcétera, todavía no los había publicado. Por eso, Luis, pues bueno, tiene todavía mucho recorrido para mucha evolución del personaje. Todavía, obviamente, no lo habían mandado a Fuerteventura ni nada. Es decir, que el personaje está casi en construcción todavía, que es un Unamuno joven, y como él dice, son 36 años que vive en el siglo XX, por tanto todavía tiene mucho margen, tiene 30 años para evolucionar y para desarrollar el personaje. Decía que ocurre en 1905 y comienza con la muerte. Siempre al final es una novela negra, ¿no? Pues comienza con un crimen. En este caso el muerto se llama Enrique Maldonado, ¿vale? Que es un ganadero del pueblo de Boada, aquí en Salamanca. Esto no es el crimen real, o no es el suceso real del que hablaba antes Luis, pero el crimen es este, es decir, matan a un ganadero, a un potentado local, en Boada, en Salamanca. Pero claro, es que en Boada, en Salamanca, en 1905 estaba ocurriendo algo, iba a decir, como un asunto muy polémico, ¿no? Real, del que se habló mucho ese año, se habló mucho en estos años, que además pues tocaba otro de los grandes temas de esta época, que es un poco uno de los temas que toca esa novela, que es el tema de la reforma agraria, ¿vale? En Boada, en el pueblo de Boada, y esta es la parte real, o una de las partes reales del libro, que es decir, luego comentaremos más, el pueblo de Boada era un pueblo en el cual pues los grandes terratenientes o grandes potentados del pueblo se habían quedado todas las tierras del pueblo, y los campesinos, la gente del pueblo, había hecho una petición en los periódicos, quiero decir, lo cuento, ahora que lo cuento, dice, qué absurdo, pero bueno, es que es cierto. El pueblo de Boada, aquí en Salamanca, insisto, había pedido marcharse a Argentina. Todo el pueblo, ¿vale? Todo, sí. No sé si con las casas, pero bueno, todo el pueblo se quería ir a Argentina entera. Porque aquí en Salamanca, en su pueblo, no podían trabajar, por lo tanto habían hecho como una petición, no sé hasta qué punto formal, no sé hasta qué punto reivindicativa, para provocar, pero todo el pueblo quería irse a Argentina. Obviamente, pues en la España de 1905 hubo un intelectual que era Ramiro de Maeztu, que cuando se enteró de esto, pues, además Ramiro de Maeztu, lo cuentas tú en el libro, vivía en Londres, en Inglaterra, se enteró de esto, pues hizo unos textos en periódicos muy tildándolos de anti-españoles, antipatriotas, ¿no? Por quererse a Argentina. Pero bueno, aquí es donde viene la parte real, que Unamuno, ¿no?, reacciona y obviamente se pone de parte de los campesinos. La parte, por eso decía, el libro comienza con un crimen, porque en el libro, pues en todo este batiburrillo de este pueblo que quiere emigrar entero a Argentina, de repente el mayor potentado del pueblo aparece muerto. Esta ya es la parte de ficción, es decir, el pueblo de verdad se quería ir a Argentina, esto es real, pues lo que hace Luis es colocar un muerto en ese contexto tan concreto y tan interesante como es la polémica que hubo en torno a Boada en 1905. Te iba a decir, bueno, lo has contado tú ya un poquito, pero bueno, ¿por qué este caso concreto? Es decir, ¿cuál es un poco el germen? Si era por el tema de la reforma. Es decir, ¿cuál es el germen? Porque una vez que tú decides que Unamuno sea un detective, ¿no?,
¿Por qué te lo llevas al campo? ¿Por qué en Boadas? ¿Y por qué no en Salamanca capital, para entendernos? ¿O por qué no en Madrid o en otro sitio? Eso, ¿por qué te has ido a Boada? Sí, en primer lugar, algo que has comentado, efectivamente, Unamuno tiene 41 años en ese momento. No es el Unamuno más conocido, es verdad. El Unamuno más conocido pues es a partir de los años 20, 24, con 60 años, con el pelo, la barba blanca, etcétera. Yo quería irme un poco más atrás, pero para tener más recorrido, como has dicho, pero también me pareció una época importante, porque aunque él no haya publicado todavía algunos de sus grandes libros, los más leídos y conocidos, pero ya estaba un poco constituido como tal su personaje, ¿no? Y sobre todo quisiera destacar un rasgo que es el Unamuno comprometido. Él es un intelectual muy comprometido, que incluso en la época del rector, como decía antes, es capaz de bajar a la calle, ¿no? Entonces, bueno, una vez que me interesa ese momento, estuve buscando casos, situaciones posibles, y me encuentro con el caso Boada. Lo llamo el caso Boada porque en su momento fue muy mediático. Salió en la prensa nacional y local española y bueno, el gobierno tomó cartas en el asunto, se discutió mucho, mandaron una delegación del gobierno a ver qué estaba pasando en Boada, suscitó varias polémicas en torno a la cuestión agraria, en torno a la emigración sí, emigración no, porque había posturas muy encontradas. Tenéis que daros cuenta que estamos en 1905, se acaban de perder las últimas colonias de ultramar, hay un momento de pérdida de identidad española, ¿no? Bueno, hemos perdido las últimas colonias, ya no somos un imperio ni de lejos, y qué va a ser ahora de España, cuál va a ser la identidad española. Y bueno, pues Maeztu, que tenía posturas muy contrarias a Unamuno, se acusa a estos boadenses porque quieren ir a enriquecer otra nación, ¿no? En este caso Argentina. Y Unamuno efectivamente va al pueblo. Él, antes de escribir el artículo contra Maeztu, va al pueblo a hablar con... Entonces se podía ir en tren, ahora no, pero entonces podías ir en tren a la Fuente San Esteban y luego coger otro tren y parar en la estación de Boada, un poquito distante del pueblo, pero tenía estación. Ahora eso ya es imposible. Entonces tenía 1000 habitantes Boada, ahora tiene menos de 300. Y efectivamente ellos habían decidido emigrar, todos sin excepción, incluido el cura, el médico, el alcalde, etcétera. Por eso mandan esa carta. Claro, Unamuno va a Boada y habla con ellos y les dice, bueno, ¿por qué os queréis ir? ¿Qué pasa? Y ellos le dicen, mire usted, es que no tenemos dónde trabajar. Ya hace tiempo que no tenemos tierras, pero es que el gobierno ha permitido la venta de eso que se llaman los bienes comunales, las tierras comunales, que eran el último recurso que tenían los habitantes de Boada. De modo que, ante esa circunstancia, no podían alimentar a sus hijos, pues deciden ir a Argentina, que era una nación muy próspera en aquel momento. Y efectivamente le mandan la carta se filtra a la prensa de Buenos Aires y acaba leyéndolo Maeztu. Bueno, pues este es el punto de partida, un punto de partida muy real, que además tiene para mí otro factor interesante que tiene que ver mucho con el presente. La cuestión agraria ahora está también en el candelero, ¿no? La cuestión del medio rural, del campo, que va a ser de este sector, etcétera. Y relacionado con ello, el gran problema de eso que llaman la España vaciada, palabra que a mí no me gusta. España vacía se suele decir, y a mí me gusta más hablar de España desahuciada. Por eso es un auténtico desahucio el que se ha producido y se sigue produciendo en el campo español, sobre todo en algunas regiones y provincias, ¿no? Entonces me parecía un caso fantástico. Primero porque es muy llamativo. Parece de Berlanga. Berlanga hubiera hecho una gran película con ese pueblo que se quiere ir a Argentina, ¿no? Y está dispuesto a hacer lo que sea por irse. De hecho, salió una viñeta en el diario ABC
sobre el caso Boada, que es una maravilla, es un barco y encima del barco pues está todo el pueblo, ahí sí, con las casas, árboles, ganado y los habitantes, todos con Argentina, ¿no? El barco. Entonces, bueno, caso curioso que dio mucho que hablar. Yo lo que hago es mezclar este caso con otro que había sucedido 25 años antes en Matilla de los Caños del Río. Ahí sí hubo un asesinato, ahí se mató no al terrateniente, no al propietario, pero sí al capataz, al que actuaba en nombre del propietario. El propietario generalmente no iba a las tierras, que a lo mejor compraba por teléfono a través de un procurador, un abogado, solo iba de caza con los amigos alguna vez. Entonces, en este caso tengo que decir, por cierto, la conexión bejarana, el propietario de las tierras de Matilla, incluido el pueblo y las casas y calles del pueblo, fue un conocido industrial bejarano que tenía fábricas, creo que era senador, una figura muy importante de aquí, de Béjar, en el año 1880. Sobre él ha investigado Óscar Rivadeneira, que no ha podido venir, pero él tiene varios artículos que podéis encontrar en Google sobre este personaje. Bueno, pero este personaje a mí no me interesaba, porque yo lo que hago es trasladar ese crimen colectivo, porque todo el pueblo de Matilla participa en la muerte de este capataz. Dice un periódico, incluidas las mujeres y los niños, ojo. Y además, las circunstancias del crimen son muy interesantes, porque estaban todos en misa, creo que era el día de Santa Lucía, y debían de estar tan cabreados, o a lo mejor es que el cura les dijo algo que les gustó o que los molestó, y cuando salieron a la calle vieron al capataz y se lanzaron todos detrás de él. Al final lo mataron a las afueras y quedó debajo de una encina, ¿no? Entonces, bueno, este crimen yo lo traslado a Boada, y entonces en ese punto en el que don Miguel publica ese artículo, que es un artículo real, lo podéis ver también en Google, doy las referencias al final de la novela, Unamuno había escrito a favor de los campesinos y por la tarde, el día que sale el artículo, matan al terrateniente, en este caso. Bueno, y ahí se inicia lo que es el caso de la novela, que tiene que investigar Unamuno por razones forzosas, porque es que primero acusan al pueblo de Boada de haber matado al terrateniente y además dicen que el instigador de ese crimen fue Unamuno, porque claro, había escrito un artículo incendiario contra los terratenientes y contra el gobierno, porque Unamuno defendió a Boada. Decía, ¿cómo van a ser antipatriotas esta pobre gente que no tiene trabajo, ni tiene para subsistir? Decía, los antipatriotas son los terratenientes que han acaparado todas esas tierras y el gobierno que ha permitido ilícitamente vender los bienes comunales. Bueno, pues ahí es donde se inicia todo. No vamos a entrar en más detalles de la trama policíaca para no destripar la novela, pero bueno, ahí tenéis un punto de partida real con alguna dosis de invención, porque mezclo dos casos distintos, y bueno, y luego a partir de ahí pues todo es invención, pero intento ser muy coherente con el personaje de Unamuno. Ahí vamos a ver al Unamuno que más o menos conocemos, pero un Unamuno que yo he intentado, pues eso, humanizar, ¿no? Bajarlo de la peana donde lo situamos, humanizarlo, mostrarlo en el día a día, en sus relaciones con la familia, con los hijos, con su mujer, con sus alumnos. Lo muestro dando clase como rector, etcétera, ¿no? Tenemos un Unamuno de carne y hueso, un Unamuno real y humano, solo que envuelto además en esta circunstancia de la investigación del caso, que es además un caso que una vez que termina la novela, pues digamos que como ocurre en algunas novelas negras y policíacas, el protagonista al final se verá transformado, ¿no? Por estas circunstancias, que es lo que he intentado también en el caso de Unamuno. Ya sabéis que Unamuno nunca más, o sea, no es que cambiara de posiciones, pero su pensamiento
siempre estaba en marcha, siempre estaba cuestionándolo todo, y un momento en la vida de Unamuno, que es a finales del siglo XIX, Unamuno hasta ese momento era una persona que era muy racionalista y creía en el progreso y creía en las ideas socialistas, etcétera, y que eso iba a transformar la sociedad y hacer más feliz al ser humano. Pero a partir de 1897, después de su famosa crisis, pues Unamuno ya no es tan racionalista, ya deja de creer en buena parte en el progreso e introduce otros elementos dentro de su vida y dentro de su pensamiento. Eso se muestra un poco también en la novela. O sea, con la razón no basta para conocer la verdad y para desentrañar un crimen. Hace falta otras cosas. Hace falta ser, como era Unamuno, un buen conocedor del alma humana, de esa parte más irracional, de todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, que muchas veces es lo que está detrás de muchos crímenes, ¿no? Que se escapan a la lógica, pero que tienen razones que tienen que ver eso con lo más emocional, más visceral del ser humano. Y en ese sentido, pues en Unamuno se produce ahí también un poco una transformación que es real, tiene que ver con su propia trayectoria. Te voy a comentar, bueno, hay un par de pasajes en la novela, y este es el comienzo, ¿no? Pues el potentado local asesinado en Boada, pues eso, la prensa. Al principio lo que hace, la Guardia Civil lo que hace es detener a varios jornaleros, pero además como Unamuno... Eso te sonará, y os sonará si habéis leído. Eso yo no lo quería sacar, lo sacaste. A ver, esto me lo comenté a mí en privado hace ya mucho tiempo, luego lo comenté el otro día en el Congreso de Salamanca, que estuvimos juntos también la semana pasada. Entonces, bueno, ya se puede... me comentó, claro, que uno de los orígenes del libro, una de esto que nunca sabes muchas veces cuándo te viene una idea, ¿no? Pues era porque me acuerdo que además fue la última vez que estuvimos aquí presentando hace ya 1 año y medio, 2 años, por lo menos, o 3. Que además estuvimos dando un paseo con Carmen y con Óscar por el Tranco del Diablo y demás, aquí en Béjar. Y yo le fui contando a Luis pues toda la trama del crimen de Malladas, entonces yo todavía lo estaba preparando, estaba ya en fase, estaba ya escribiendo y demás, y eso, luego pues Luis le pasé el borrador y demás, y él estuvo conmigo además también en la Casa Museo Unamuno, ¿no? Allí sacando papeles, y luego me comentó en un día pues eso, que uno de los orígenes de este libro había sido el crimen de Malladas, en el sentido que, claro, el crimen de Malladas también es un caso real, que ocurre en Moraleja en 1915, en el que culpan a 5 jornaleros, en el que hay toda una trama política detrás, y en el que además pues Unamuno tuvo una intervención importante. Entonces, bueno, obviamente yo cuando iba leyendo este libro, pues obviamente a mí, digamos, me tocaba fibra en muchos sentidos, es decir, Unamuno, tema jornalero, reforma agraria, además los jornaleros que son encarcelados injustamente, pues bueno, ahí para mí este es un libro que me toca en lo personal a muchos niveles. Y yo te iba a preguntar, Luis, es decir, que en varios pasajes del libro, pues eso, hay un momento del libro, ¿no? que encierran a varios jornaleros del pueblo, de Boada, acusándolos de crimen, pero es que además a la otra persona a la que culpan es a Unamuno, porque Unamuno, pues con este artículo se decía como que él había incitado a los jornaleros a cometer el crimen, entonces bueno, a Unamuno como que se le culpa también de este crimen, y ese es el motivo por lo que él se alía con un abogado que se llama Manuel Rivera, el abogado de los jornaleros, para entre los dos resolver el crimen. Dice, mira, la mejor forma de que estos jornaleros salgan libres y de que Unamuno limpie su nombre, pues es resolver el crimen, ¿no? Y obviamente, pues estos dos, el abogado y Unamuno, pues hacen la pareja, ¿no? Típica de cualquier libro policíaco, de enigma, que son Watson y Sherlock Holmes. Y aquí, claro, la cuestión es, estamos en 1905, insisto que la fecha es muy importante porque en 1905 en España ya habían llegado las novelas de Sherlock Holmes, están todavía en activo, que estaban como justo en ese momento, era su apogeo. Y claro, hay varios momentos, hay un par de momentos en el libro en el que el propio Unamuno, tengo aquí por aquí en la página 45, tengo aquí una cita, dice: Unamuno se solazaba en secreto con la lectura de relatos detectivescos y de misterio, y en especial con los de Arthur Conan Doyle. Claro,
Te iba a decir, la pregunta es, ahora te hago la pregunta que es, obviamente, si esto es cierto, ¿no? Que Unamuno tenía esta relación, le gustaba Arthur Conan Doyle, le gustaba Sherlock Holmes, pero justo ha coincidido que estaba leyendo Desmond Mandela al leer a mis alumnos en la primera evaluación, en la segunda, La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán, que seguramente sea el primer relato policíaco, primer relato negro de la historia de España, en el cual además ella, Emilia Pardo Bazán, cita abiertamente a Sherlock Holmes, ¿vale? A esos detectives ingleses que resuelven misterios, y además, pues luego, leyendo, justo al principio, leyendo el ensayo de Eugenio Fuentes, de Los bajos fondos del corazón, pues ahí en ese ensayo se dice que además Emilia Pardo Bazán escribió una novela entera, policíaca, con el mismo personaje. Y esa novela se ha publicado ahora recientemente, porque no se llega a publicar en su día. Si esa novela de Emilia Pardo Bazán se hubiera publicado, hubiera sido la primera novela negra de España, ¿vale? Casi 50 o 60 años antes de que llegara Vázquez Montalbán o de que llegara el Plinio, ¿no? De García Pavón. Es decir, pero bueno, se quedó ahí solamente en un relato de Emilia Pardo Bazán, pero en cualquier caso lo que demuestra es que Emilia Pardo Bazán conocía y al menos, hasta cierto punto, no desdeñaba del todo la novela policíaca. Claro, por eso decía que justo ha coincidido, porque yo este libro, si lo hubiera leído sin conocer este trasfondo de Emilia Pardo Bazán, le hubiera dicho, bueno, esto es una tontería, que como Unamuno va a hablar o va a citar a Arthur Conan Doyle. Claro, teniendo este trasfondo de Emilia Pardo Bazán, a mí ya no me resulta tan raro, me lo puedo creer. Y claro, lo que te iba a preguntar es esto, es decir, ¿es real o no que Unamuno conocía a Arthur Conan Doyle o que le gustaba? Bueno, a ver, eso no está documentado, lo cual es lógico, vamos, que es una cosa que a Unamuno le interesaban cosas muy variadas y probablemente pues eso lo llevaría en secreto, o no iría comentándolo, pero sí que podía haberlo conocido y haberlo leído. Además, él leía en inglés perfectamente y por otro lado tenía muy buena relación con Pardo Bazán y efectivamente aquí se conocía mucho lo que es la novela detectivesca clásica. La novela negra vendrá después, a finales de los años 20 y comienzos de los años 30. Claro, España no es un país industrial con grandes ciudades, etcétera, que es donde se origina lo que luego se llamará la novela negra. De modo que es lógico que llegara con retraso ese género, pero sí que podemos hablar de antecedentes de la novela negra en la literatura española. Pues eso, finales del 19, comienzos del 20, e incluso si nos podemos remontar más atrás, para mí un antecedente de la novela negra sería la novela picaresca. Alguna novela ejemplar de Cervantes, como Rinconete y Cortadillo. Lo que hace en esa novela ejemplar es un retrato de la hampa sevillana. Además, más o menos se dice en el propio relato. El hampa sevillana la conocía muy bien Cervantes porque vivía allí mucho tiempo y él probablemente estuvo relacionado con el hampa sevillana. Sabemos que era un taur, sabemos que estuvo en la cárcel de Sevilla y sabemos más o menos por qué estuvo en la cárcel, pero lo cierto que tenía grandes conexiones con ese mundo, ¿no? Que él retrata maravillosamente bien en ese relato. De modo que eso, antecedentes de la novela negra, muchos. ¿Cuándo nace la novela negra en España? Pues claro, primero, no puede nacer en los años 30 porque no es un país industrializado o demasiado industrializado, y además, pues eso, los años 20 están dominados por la literatura de vanguardia, luego ya por la literatura social propiamente dicha, luego viene el franquismo, imposible que ahí arraigara la novela negra, y claro, hasta que no llega la transición, pues no aparece Vázquez Montalbán, ¿de acuerdo? Pero antecedentes los hay. Y que estos autores importantes como Pardo Bazán, como Galdós, como Unamuno conocían la literatura detectivesca, eso está claro. Les podía interesar más o menos. Doña Emilia, como era muy
muy atrevida, pues sí que escribió esa novela, que efectivamente se editó con motivo de algún aniversario de Pardo Bazán, pero luego están sus cuentos son una maravilla, y sus cuentos es literatura fantástica, gótica, con elementos también de intriga, de modo que sí, hay un pozo. Y bueno, volviendo a tu pregunta última, eso, no está documentado, pero perfectamente hemos de presuponer que Unamuno conocía las aventuras de Holmes, y en parte se identificara con él en esa parte más racionalista que hemos dicho de Unamuno. Unamuno tenía una capacidad deductiva, de observación antes de 1897. Era un exaltado de la ciencia y del progreso. Luego era una caricatura de eso en Amor y Pedagogía, ¿de acuerdo? O sea que nada le era ajeno a don Miguel, y eso pues facilita esa identificación y el hecho de que yo lo haga leer en secreto las aventuras de Sherlock Holmes en inglés, que le mandaba un amigo desde Londres, ¿no? Vale. Te voy a hacer ya la última pregunta, tenía dos, pero bueno, las voy a unir en una por si alguien quiere hacer alguna pregunta más. ¿Vale? Para llevar un poco el horario, el timing. No hemos desvelado demasiado de cómo se desarrolla, hemos puesto al principio, pero hay un par de personajes muy interesantes en la novela que te tengo que preguntar por ellos. Uno es una mujer misteriosa que se llama Teresa, de la que Unamuno hasta cierto punto se enamora o se encapricha con esta mujer, que además luego descubrimos pues que Teresa, que además me comentaba antes de empezar la charla, Teresa es el título real de un libro de poemas de Unamuno, publicado pues 2 décadas después de 1905, que además me ha comentado Luis que va a salir una reedición, que bueno, por la Universidad de Salamanca, que va a ser la persona encargada de esa edición. Y decía, obviamente, pues este personaje Teresa es posible que sea el origen de esos poemas. Lo que hace Luis es colocar un personaje de una mujer muy misteriosa, que luego me comenta lo que quiera de ella, que si es un personaje real, si existió de verdad esa Teresa, mujer de la que Unamuno se pudo enamorar, a pesar de que Unamuno ya en esta época ya estaba casado y con hijos. Y luego hay otro personaje que yo creo que para mí es el que más gracia me ha hecho de la novela, estás leyendo aquí, que es Federico Albo. Lo he buscado y no me sale que sea un personaje real en este caso. Es un personaje en el que hay un momento que Unamuno, pues bueno, le asalta a un personaje por la calle que se llama Federico Albo y que le viene a decir algo así como: oiga, señor Unamuno, ¿qué hace usted resolviendo crímenes? Que ya sabe toda Salamanca que está usted investigando crímenes. Le dice: eso no es propio de Unamuno. Este personaje, que además se cuenta en la novela que es un experto en Unamuno. Es no sé si un catedrático, pero bueno, es un intelectual, un experto en la obra de Unamuno, y que se acerca a Unamuno y dice: oiga, usted no resuelve crímenes, que eso no es propio de Unamuno. Y claro, es decir, aquí es como un guiño humorístico, ¿no? Yo creo a todos estos, lo que decíamos antes, los expertos que hay expertos, por llamarlo de alguna manera, la gente interesada en Unamuno y interesada en llevárselo a su terreno, es decir, de que Unamuno tenía que ser de una determinada manera o tenía que opinar de una determinada manera, porque Unamuno, y Luis lo ha venido a decir un poquito al principio, no sé si hay algún caso de escritor más o menos contemporáneo del que tanta gente se haya querido apropiar. Es decir, es así, es decir, hay otros casos, pero el de Unamuno es tanto la izquierda como la derecha. Luego la izquierda a veces lo detestaba o lo echaba del canon, luego se ha recuperado, sobre todo ahora, pues bueno, ahora llevamos unos años que es un poquito al revés, por el enfrentamiento de Millán Astral. Es decir, es un personaje del que tanta gente se ha querido apropiar intelectualmente, políticamente, desde todos los puntos de vista, literariamente,